Miércoles 1 de junio del 2022. Soy Lizeth Guzmán y le doy la bienvenida a JN Noticias. Veamos a continuación nuestros titulares. Mesa de Gobernanza Electoral es un ejercicio de transparencia durante las elecciones regionales y municipales 2022. El JN fiscalizó el sorteo de ubicación de bloques para las organizaciones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones promoverá cultura de paz en Huánuco por elecciones 2022. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó el sorteo de ubicación de bloques de las organizaciones políticas. En la cédula de sufragio a emplearse el 2 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales. Veamos. La OMPE realizó el sorteo de ubicación de bloques de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio para las elecciones subnacionales del 2 de octubre. Este acto público fue fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Este sorteo es un acto público mediante el cual se define la posición de los bloques. ¿A qué le llamamos bloques? Pueden ser los partidos políticos o los movimientos regionales. Entonces, nuestra presencia es para verificar que todo el proceso o todo el procedimiento se haga de acuerdo a sus normas internas y de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes también. Como resultado del sorteo, se tiene que el primer lugar en la cédula de sufragio corresponde a los movimientos regionales y el segundo lugar a los partidos políticos. Este sorteo que se ha llevado a cabo el día de hoy es para ver qué bloque va en la parte superior y qué bloque va en la parte inferior. Esto solamente se realiza acá en la sede central de la OMPE. Posteriormente, más adelante, va a haber un sorteo a nivel de cada de las OEPs capitales, departamento o región, donde se establecerá dentro del bloque de regiones, del bloque de movimientos regionales, cuál va a ser la ubicación de los movimientos regionales que participan en dicha circunscripción. Además del personal fiscalizador del JN, el acto público contó con la presencia de representantes de las gerencias de gestión electoral de la OMPE, asesoría jurídica de la entidad electoral, así como del RENIEC, Defensoría del Pueblo y un notario para dar la conformidad al sorteo. La campaña del JN Elige una cultura de paz continúa descentralizándose. Por ello, este viernes 3 de junio se realizará el taller Formando Agentes de Paz para las elecciones regionales y municipales 2022, dirigido a funcionarios públicos y representantes de organizaciones políticas y sociales de Huánuco. Este viernes 3 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones buscará sensibilizar sobre la importancia de una cultura de paz en el taller Formando Agentes de Paz para las elecciones regionales y municipales 2022, el mismo que se realizará en Huánuco de manera virtual. La actividad, organizada por la Central de Operaciones de Proceso Electoral en coordinación con la Defensoría del Pueblo, está dirigida a funcionarios regionales y municipales, así como a organizaciones políticas y de la sociedad civil de la región de Huánuco. Con ello se busca impulsar un compromiso en ser agentes difusores de paz durante las próximas elecciones, reflexionando sobre los beneficios de la cultura de armonía y de las consecuencias del uso de la violencia en un proceso electoral. Entre los temas que abordarán están la violencia electoral, manifestaciones y consecuencias, paz y democracia, cómo ser agentes constructores de paz y el diálogo y los valores democráticos. Esta capacitación descentralizada forma parte de la campaña Elige una cultura de paz, que también será realizada en otras regiones durante los próximos meses. Arnaldo Guaricay, especialista en temas electorales, nos informa acerca de los próximos hitos del cronograma electoral previsto para las elecciones regionales y municipales 2022. Una vez que estas organizaciones políticas y los movimientos regionales tengan la publicación del resultado de las elecciones internas, ya se encuentran expeditos para la presentación de las solicitudes de inscripción de las fórmulas
y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales, el cual tiene como fecha límite el día 14 de junio. El jurado electoral especial tiene hasta el día 3 de agosto como fecha límite para la publicación de las fórmulas y listas de candidatos admitidas para el presente proceso electoral. Y estas fórmulas publicadas o listas de candidatos admitidos, desde el día siguiente de la publicación, pueden ser susceptibles de dos hechos. Pueden ser tachados o excluidos. Las elecciones, tanto como ahora que estamos sometidos a una elección de gobiernos regionales y gobiernos municipales, provinciales y distritales, tienen un cronograma electoral establecido desde hace ya un año anterior. Entonces, estos plazos son preclusivos y cerrados. No se puede vulnerar o no se podrían cambiar las elecciones o las fechas de las elecciones o hitos, como queramos llamar, por cuanto eso vulneraría el debido proceso. El Jurado Nacional de Elecciones lanza concurso de ensayos, propuestas para enfrentar la corrupción en la política. Y ya se encuentra con nosotros el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, José Pérez Duarte, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. ¿Podría comentarnos más sobre este concurso? ¿Cuál es el objetivo? Y mira, consideramos nosotros que uno de los principales problemas, no solamente del Perú, sino de toda la región, es el tema de la corrupción. Y desde el lugar en el que estamos ahora, la Escuela Electoral del JNE, reflexionamos siempre la forma en la que podemos contribuir a fortalecer la gobernabilidad, la democracia, la institucionalidad, ¿no? Y lo que se nos ocurrió esta vez fue justamente lanzar este concurso, propuestas para enfrentar la corrupción en la política, pero sustentada ya no desde los diagnósticos, que lo tenemos ya bastante claro, sino desde el qué hacer, ¿no? De cómo podemos resolver estos temas, desde las soluciones. Entonces, hemos lanzado este concurso en 3 categorías distintas y esperamos contar con la mayor cantidad de participación de la juventud en el Perú, ¿no? Exactamente, y sobre ahí quería preguntarle, ¿quiénes pueden participar en este concurso? Claro, esto es según la categoría. La categoría pregrado, aquí estamos hablando de un alumnado que se encuentra cursando estudios de pregrado en el último año o los 2 últimos ciclos de cualquier carrera profesional, ya sea universidad pública o privada. Luego, la categoría posgrado está dirigido a estudiantes de maestría, doctorado, también de cualquier universidad pública o privada a lo largo de todo el país. Y la categoría profesional, en la que pueden participar egresados de los años 2019, 2020 y 2021. Ok, para que los interesados le quede claro, por favor, ¿nos podría comentar cuáles son los temas que se va a tratar? Y generalmente puede ser un estudio de caso o un documento en el cual se generen alternativas de solución vinculadas a las políticas públicas o mecanismos de control vinculados al tema de la lucha contra la corrupción. Como te digo, más que buscar diagnósticos que están claros, estamos solicitando alternativas de solución, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son entonces, en ese sentido, las características del ensayo? Esto que te estaba comentando, ¿no? Son válidos acá los ensayos que desarrollen un estudio de caso o que generen alternativas de solución como modificaciones en las políticas públicas o mecanismos de control vinculados al tema de la lucha contra la corrupción.
Estos ensayos deben mostrar un dominio académico y práctico sobre la literatura especializada sobre estas cuestiones, con bibliografía debidamente citada, ¿no? Debe ser inédito, nunca se debe haber presentado a cualquier otra institución, y ya luego cuestiones más técnicas que las podrán encontrar en la convocatoria, ¿no? Como el tipo de letra, el tamaño, el interlineado y esas cosas. Perfecto. Para las personas interesadas, coméntenos por favor cuál es el procedimiento de inscripción. Sí, el concurso fue lanzado hasta el día de ayer y vamos hasta el siguiente mes en cuanto a las inscripciones. Ya luego voy a darles las fechas exactas. El proceso de inscripción hay un link que se encuentra en la página web de la Escuela Electoral, en el cual ustedes van a poder mirar todos los requisitos, ¿no? Una vez que cumplan con el llenado de todos los campos, ahí se le pide adjuntar una serie de archivos que se vinculan con el ensayo, ¿no? ¿Cuál es el modelo entonces de calificación y cuántos serán los finalistas? Sí, a ver, van a haber dos filtros. El primer filtro estará integrado por un equipo especialmente conformado por miembros de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, quienes van a elegir a 10 finalistas por cada categoría. Luego un jurado calificador integrado por 3 personas externas al jurado, que van a elegir al trabajo ganador en cada una de las categorías, ¿no? Ok, ¿podría dejarnos claro entonces cómo podrían hacer para que ellos se inscriban? La página web, por favor. Sí, es la página web del JNE, www.jne.gov.pe. Ahí buscan el icono de la Escuela Electoral y ahí van a encontrar toda la información que también está en nuestras redes. Perfecto. Yo le agradezco por esta valiosa información que nos acaba de brindar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy bien, yo le agradezco, doctor, por esta información que nos acaba de brindar. Ya lo saben, está la página web ahí para los interesados a este ensayo. Vamos a una pausa y retornamos. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó la 4ª sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral, un mecanismo que aporta asistencia técnica en los próximos procesos electorales en Perú. Con el objetivo de impulsar la coordinación de múltiples actores para el desarrollo de procesos electorales justos, legítimos y transparentes, el PNUD realizó la 4ª sesión de la Mesa de Gobernanza Electoral. Para destacar nuestra preocupación por los hechos que semana a semana están generando asperezas en la gestión del proceso electoral y afectando la labor de organismos como el Programa Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Este desasosiego nos impulsa a publicar un mensaje que condena estos actos de hostigamiento en contra de las instituciones y sus autoridades. Por su parte, el presidente del JNE señaló que estos espacios son un ejercicio de transparencia, pues permiten que se conozca la labor de los órganos electorales. Asimismo, rechazó las acusaciones de fraude. Hemos rechazado siempre las acciones de fraude y hemos además sustentado la inexistencia material de esa posibilidad. Hace unos días conectado, porque una representante del jurado asistió a las elecciones en Colombia, en los actos previos, escuché al señor responsable, a uno de los responsables de Uniore, decir: yo siempre lo he dicho, un conocido nuestro, con Pierre mío, el señor Thompson,
Entonces Thompson ha dicho, yo he dicho siempre que si la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones hubieran querido sus representantes hacer fraude, pongan el hipotético legado, que hubieran querido hacer fraude, no lo hubieran podido hacer porque técnicamente es imposible. El jefe de la OMPE, Piero Corvetto, señaló que los órganos electorales continúan trabajando para fortalecer la democracia. El fortalecimiento de nuestra democracia resulta vital para la construcción de una mejor sociedad y de organizaciones políticas sólidas que representen la genuina voluntad ciudadana. La Oficina Nacional de Procesos Electorales destaca la valiosa cooperación institucional que desde el año pasado viene desarrollando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Esta cooperación ha permitido hasta el momento identificar una serie de temáticas necesarias que tienen que ver con la mejora de la planificación, gestión y supervisión de los procesos electorales. Ahora le comentamos que el cronograma de las elecciones internas ya entra en su recta final. El 7 de junio próximo es la fecha límite para la publicación de los resultados de las elecciones internas del 15 y 22 de mayo. La OMP está a cargo de emitir dichos resultados. Posteriormente, el 14 de junio es la fecha límite para que las organizaciones políticas queden inscritas para participar en las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. Con estos dos hitos últimos electorales concluirá el cronograma de las elecciones internas aprobado por el JN. Es importante que cada fecha sea respetada para que no se altere el cronograma electoral para estos comicios. De otro lado, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla señaló que la realización de las elecciones internas son mucho más complejas que las elecciones primarias. Hasta la fecha no se realiza en el Perú las elecciones primarias, pese a que su realización resulta ser más simple que las elecciones internas. Esas fueron las palabras del politólogo Fernando Tuesta. Esto es de una simplicidad enorme porque los organismos electorales saben hacer elecciones generales, regionales, municipales. Hay un procedimiento ya estandarizado y estas elecciones iban a ser una más. En cambio, las que se han tenido el 15 y el 22 son, pese a que solo participan los militantes, de una enorme complejidad. Y ese es el gran problema que incluso tenemos ahora en estos días que enfrentar, ¿no?, los embates lamentables del Congreso de la República por querer ampliar plazos cuando ya esto se ha realizado. Señaló que no se realizaron las elecciones primarias porque el Congreso de la República argumentó que las PASO producirían perniciosos efectos de contagio y muerte por el COVID-19. Simplemente el Congreso de la República se encargó de suspenderlas. Cuando estas se iban a realizar con motivo de las elecciones generales del año pasado, el Congreso de aquel entonces señaló que debían de suspenderse por motivo del COVID. En realidad, debo decirlo de manera clara, eso fue un pretexto. Finalmente añadió que en Argentina, como en otros países, se realizan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con una importante participación electoral. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad concluyó con el ciclo de conferencias sobre las herramientas a brindar en los planes de gobierno en el contexto de las elecciones regionales y municipales. Con la finalidad de brindar herramientas a las futuras autoridades locales y regionales para un buen gobierno, se identificó las principales carencias actuales y los posibles cambios en los que tienen que trabajar, ello en el marco de los próximos comicios regionales y municipales. La idea principal es la de brindarles insumos para mejorar los procesos de elaboración de planes de gobierno regionales y locales, que estos puedan sostenerse no solo en la etapa de implementación, sino también durante el monitoreo y evaluación de estos procesos políticos. Partimos primero, y esto es súper importante, desde la idea de la gestión pública, entendida como un servicio que prioriza los derechos
de todas las personas en su diversidad. El último taller abordó el enfoque intercultural de los planes de gobierno. En la misma señalaron que el candidato debe conocer a su ciudadanía. El candidato tiene que saber escuchar. No es tratar de colocar lo que mis sueños para que la población me entienda, sino que la autoridad debe tratar de entender lo que quiere la población. Entonces, para esto, tener una actitud intercultural es saber escuchar las ideas y respetar las ideas de las personas y a las personas ante todo y todos sus derechos. Y un ejemplo de este respeto, saber escuchar, es que las autoridades deben conocer las lenguas de las otras personas. Asimismo, en el evento virtual se reflexionó sobre las tareas pendientes en el ámbito local, regional y nacional. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer por y para la inclusión social de los diversos pueblos que componen nuestro país y para garantizar sus derechos en igualdad. Está en ustedes, las futuras autoridades y cuadros técnicos, trabajar para seguir acortando estas brechas de desigualdad, idealmente hasta eliminarlas. Esto se dio en el marco del ciclo de conferencias para desarrollar herramientas para un buen gobierno organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informa que solo queda un mes para que las organizaciones políticas presenten su información financiera del 2021. El 1 de julio es la fecha límite. 1 de julio de este año es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales su información general de movimientos económicos correspondiente al año 2021, es decir, tienen un mes de plazo para presentar dicha información financiera anual. Entre los requeridos se encuentran las cuentas, ingresos y egresos y estados financieros correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021, ya que dentro de dicho lapso se realizaron las últimas elecciones generales, presidenciales y parlamentarias. Finalmente, también se debe precisar el estado de los ingresos y egresos, definiendo los ingresos provenientes de fuentes de financiamiento público y privado. La Junta Nacional de Justicia eligió a 2 nuevos fiscales supremos titulares. Conozcamos quiénes son en la siguiente nota. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia eligió a Liz Patricia Benavides Vargas y a Juan Carlos Villena Campana como nuevos fiscales supremos. Ambos magistrados alcanzaron los primeros lugares del cuadro de méritos. La votación se realizó luego que los miembros de la Junta Nacional de Justicia fundamentaron la calificación de las entrevistas y la hicieron pública de acuerdo a las bases del concurso. Liz Patricia Benavides Vargas obtuvo un promedio final de 89 puntos y Juan Carlos Villena Campana obtuvo 87 puntos tras aprobar las 4 etapas del concurso. Luego de la juramentación de ley y la expedición de los títulos correspondientes, los magistrados podrán integrarse a la Junta de Fiscales Supremos, que es el órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público. ¿Están representados políticamente los grupos minoritarios? El Jurado Nacional de Elecciones ha realizado algunas entrevistas para conocer mejor la situación en la que se encuentran. En la política y en todos los ámbitos de nuestro país deben estar representados todos y todas los peruanos, ¿no? Entonces, los grupos minoritarios, por supuesto, somos parte de los peruanos y peruanas. Entonces, tenemos que tener representación política, porque es la única manera en que se canalicen adecuadamente nuestras demandas. En Perú existen muchos grupos considerados en estado de vulnerabilidad. Estos son las personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, LGTBIQ. Son grupos que por diferentes motivos históricos, económicos, sociales, culturales han sido postergados en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ¿no? Entonces, son parte de la población peruana, pero con serias dificultades para poder ejercer, por ejemplo, sus derechos a participar libremente y igual de condiciones.
Estas poblaciones aún no se encuentran debidamente representadas en los cargos públicos y de poder de nuestro país. La participación aún es mínima, aunque va acrecentándose a medida que pasan los años y los procesos electorales. Una de las principales demandas del pueblo afroperuano es reconocer el racismo y discriminación racial como un problema nacional, ¿no? Y que importa sobre todo para reconocer al pueblo afroperuano que ha contribuido muchísimo a la construcción de este país, a pesar de la esclavización y la construcción del Estado-Nación que ha relegado completamente de la visibilidad de estos pueblos, ¿no? Pero específicamente hablando de la población trans y la población LGBT, las demandas principalmente tienen que ver con que el Estado garantice derechos. Hay que tener claro que la población LGTBIQ+, si bien está agrupada con estas siglas, dentro de cada grupo humano hay demandas específicas que hay que atender, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, una de las principales demandas tiene que ver con la representación y participación política de estos pueblos en todos los niveles de gobierno, ya sea de elección popular o de designación. Existe una brecha de derechos humanos como la educación, la salud, pero también en el tema de la participación política no son integrantes de las organizaciones políticas. Continuamos con el bloque internacional. Ahora le comentamos que el gobierno chileno lanzó la campaña informativa Hagamos Historia para el plebiscito constitucional que se celebrará el próximo 4 de septiembre. El presidente de Chile, Gabriel Boric, lanzó una campaña informativa de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre llamada Hagamos Historia, que contempla la difusión del contenido aprobado en el borrador de la nueva Carta Fundamental, elaborada por el organismo a cargo de su redacción e información sobre el proceso de votación en cada territorio. A la fecha, la Convención Constitucional, compuesta por 154 delegados de manera paritaria entre hombres y mujeres, además de contar con escaños reservados para pueblos indígenas, trabaja en la armonización del texto propuesto para someterse a plebiscito y en la redacción de normas transitorias, mecanismos para regular las formas y plazos de la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna. Posteriormente, tendrán lugar las votaciones finales que se podrían alargar hasta el 29 de junio, según el cronograma oficial para presentar el texto a la ciudadanía el 4 de julio. En caso se apruebe en el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre, la nueva Constitución sustituiría a la actual. Muy bien, no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos. Para mayor información, síganos en las redes del JN y también a través de este canal en la señal 516 de Movistar. Lo dejamos con las bellas imágenes de Tacna. Mi tierra es un Edén de fantasía que puebla junto a Rosa y Bugambila. Mi tierra es un jardín de realidades, poema de mujeres y saudades. Despierta por el